Muy buenos días, amigos. ¿Cómo le va? Les saluda Leslie Yata Ramírez en la conducción de la portal web Entérate con Leslie. Vamos a tener en el bloque internacional al doctor Luis Felipe Polo, con quien vamos a conversar todo lo relacionado a el proceso electoral de los Estados Unidos. Nos lanzamos entonces en vivo desde California con Luis Felipe Polo. Mi amigo, estamos enlazados vía Zoom con el doctor Luis Felipe Polo desde los Estados Unidos, con quien vamos a conversar lo que viene siendo las incidencias del proceso electoral en Estados Unidos. Muy buenas tardes, doctor Luis Felipe Polo. Muchísimas gracias. Después de algún tiempo lo contactamos en la plataforma de Entérate con Leslie. No, yo encantadísimo, Leslie, de estar nuevamente en Entérate con Leslie y un saludo a todos tus seguidores. Encantado y a las órdenes. Luis Felipe, ¿tú estás en California en estos momentos? Exacto, yo estoy en California, sí. Luis Felipe, ¿cómo ha sido el impacto, primero, del intento de magnicidio contra Donald Trump y segundo, esta nueva figura de la vicepresidenta de los Estados Unidos que ha tomado la posta de Joe Biden, no Kamala Harris, para poder postular a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Cómo viene respondiendo la población estadounidense con la figura de Harris? Mira, aquí la política se ha movido muy rápido en las últimas 2 semanas y media. Había un espacio antes del atentado de Donald Trump, entre el atentado de Donald Trump y la convención de los republicanos, y entre la convención de los republicanos y la renuncia de Biden. Digamos, eso han sido 3 secuencias, pero en menos de 15 días. Ajá. Antes del atentado, obviamente la cosa para los demócratas no pintaba muy bien, porque recuérdate que el primer debate que tuvo Biden con Trump, Biden llegó poco enfermo, Trump le dio duro en ese debate, reconocido además por el mismo Biden, por los demócratas, y la cosa estaba siguiendo un curso donde Trump tenía en las encuestas las preferencias electorales. Viene el atentado, y obviamente el atentado le da mucho más poder a Donald Trump, lo empodera más. Y es un atentado que definitivamente hay que condenar desde todo punto de vista, especialmente en un país donde la democracia subsiste gracias a las libertades que hay, pero sí hizo recordar a lo que pasó en 1967 con Robert Kennedy, que en medio de una campaña también fue asesinado. Esta vez Donald Trump se salvó por 1 centímetro, porque definitivamente yo creo que si hubieran asesinado a Donald Trump, en estos momentos Estados Unidos sería un hervidero, Así es. porque la polarización que existe entre los republicanos, especialmente los seguidores de Donald Trump, es muy fuerte y no hubieran aceptado de ninguna manera un asesinato de su candidato si es que no hubiesen salido a las calles y la mayor cantidad de seguidores son aquellos en aquellos lugares donde además el uso de armas es indiscriminado. Ya hemos visto los actos de violencia cuando Donald Trump se negó a aceptar los resultados electorales hace casi 4 años. Entonces viene el atentado y después viene la convención de los republicanos. En la convención de los republicanos, obviamente, Donald Trump acepta la candidatura, todo tipo de discursos, elige a su vicepresidente, que es un senador bastante joven, tiene 39 años, conservador, con una historia bastante interesante de su propia vida, autor de libros. Pero en ese momento, entre la convención, que es un día jueves, donde las noticias acapararon, digamos, el tema de los republicanos y los demócratas estaban a un segundo plano, Ajá. sale la carta de John Biden el domingo. Entonces deja de ser noticia la convención de los republicanos y se vuelve noticia la renuncia de John Biden, que dicho sea de paso, se veía venir. No es una cosa que salió de la noche a la mañana, ya muchos de los financistas habían quitado su apoyo económico, entonces se veía venir. Lo que no se sabía era cuándo iba a ser ese anuncio. Y lo hizo de una manera tan rápida después de la convención, que la convención dejó de ser noticia y pasó a ser noticia la renuncia de Biden más el endoce a la candidatura de Kamala Harris. Por eso es que ahora, días después de este anuncio, el presidente salió también el miércoles en la noche a hablar sobre su renuncia. Creo que las encuestas están favoreciendo mucho más a Kamala Harris, a pesar de que todavía no es candidato oficial, pero
el endoce de votos de Biden ha sido importante, la recaudación de fondos para su campaña ha sido importante. Imagínate que en un solo día han recaudado 95 millones de dólares, nunca antes visto en la historia de los Estados Unidos para la recaudación de fondos de un candidato. De manera que ahora ya se le complica bastante a Donald Trump en cuanto a su campaña electoral, porque para él era mucho más fácil vencer a Joe Biden que vencer a Kamala Harris. Ujú. Y sobre todo porque en un país donde se consagran las libertades fundamentales, donde se ha hablado mucho sobre las libertades de oportunidades, del enfoque de género, pues Kamala se podría convertir en la primera presidenta estadounidense. Entonces, yo creo que ese es un factor importantísimo para ella en estos momentos, ¿no? Entonces, que no estaría arrinconando, creo yo, y por favor te pido que me corrijas porque eres tú quien vive en Estados Unidos y estás haciendo un testimonio vivencial de lo que está pasando en estos momentos con el proceso electoral en este país, ¿no? Y digamos, por un lado, creo que el factor que beneficia a Kamala es el ser mujer y podría convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos. Segundo, que yo creo que evitaría que la población estadounidense tendría que estar arrinconada, ¿no? Entre no tener ninguna otra opción que barajar y tener que optar por Donald Trump, ¿no? Entonces, que ya se conoce cuál es la metodología en el ejercicio del poder político, ¿no? Entonces, yo quisiera que tú me respondas a ello, si es que lo que está beneficiando a Kamala es justamente su condición de mujer, la posibilidad de ser la primera presidenta mujer de los Estados Unidos. Así es, totalmente de acuerdo contigo. Acá hay otro factor adicional. A ver, no solamente es la primera vicepresidenta mujer electa, sino que es la primera afrodescendiente también electa, ¿no? No solamente es mujer, sino mujer afrodescendiente. En segundo lugar, el hecho de que se convierta en candidata a la presidencia bajo un gobierno que realmente no ha hecho tan mal las cosas y lo que ha hecho, lo que tiene más bien es una mala comunicación. Ella ha estado trabajando una agenda muy particular con temas de los derechos de la mujer, con tema de migraciones, con tema del derecho al aborto, con tema del apoyo a las minorías, que es un tema, mi querida Leslie, que en Estados Unidos no se vende con tanto marketing publicitario, porque se trabaja a las organizaciones sociales. Y recordemos además que en Estados Unidos la figura del presidente pesa muchísimo y casi siempre la figura del vicepresidente pasa a un segundo plano. Dos casos en los últimos años, creo yo, han sido de un poco alto perfil del vicepresidente. En el caso de Al Gore con Bill Clinton, cuando se crea todo este tema movimiento del cambio climático, que Al Gore fue uno de los abanderados, y recordemos que después se convierte en candidato a la presidencia y pierde las elecciones con George Bush hijo, porque la Corte Suprema solicitó un reconteo de votos y eso fue lo que le dio la victoria a George Bush hijo. Y después el otro caso fue justamente de Dick Cheney, que era el vicepresidente de George Bush a raíz de los atentados del 11 de septiembre, donde él además, Dick Cheney, que había sido ministro de la defensa del papá, conocía todo este tema de seguridad. Pero después, si tú ves en la historia, los vicepresidentes ejerciendo el cargo de vicepresidente han tenido un relativo perfil bajo. Es más, hay vicepresidentes que ni siquiera uno se acuerda del nombre, excepto si es que ha sido presidente después, como el caso de George Bush padre, el caso de John Biden, que también de vicepresidente Obama ha pasado a presidente. Entonces, Kamala Harris tiene una gran ventaja por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser afrodescendiente, por trabajar una agenda social. Pero adicional a todo esto, hay un elemento importantísimo que no se está todavía, no está generando un debate a lo interno de la campaña electoral, que es el haber encontrado el Tribunal de Nueva York culpable a Donald Trump de 34 cargos federales. En septiembre, el juez tiene que dar la sentencia. No sabemos lo que va a pasar. O sea, de haber sentencia, va a haber sentencia. Acá, como nunca ha habido un caso de un presidente que haya sido Ha sido acusado por juzgado. delitos federales,
Ujú. Entonces no hay una ley donde se le prohíba, por ejemplo, tomar posesión en caso de que gane la presidencia, porque normalmente los candidatos a las presidencias siempre han sido pues personas medio honorables, ¿no es cierto? Que no han estado metidos, sí han tenido sus denuncias, pero que no han estado metidos en casos de delitos federales, que son delitos penales a nivel nacional. Y esto va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque Kamala Harris ha sido fiscal en San Francisco y ha sido fiscal general de toda California antes de ser senadora. Conoce muy bien la ley penal y esto va a servir para que en los debates pueda golpear desde la parte legal, jurídica de culpabilidad Ujú. a Donald Trump por los crímenes que ha cometido. Y ese Claro, es uno de los grandes temores de Donald Trump, creo yo. no, Pero claro. Kamala Harris se convertiría en la primera mujer y yo creo que ahora los republicanos deben de estar arrepintiéndose de haber elegido a un hombre de candidato a vicepresidente y no, por ejemplo, a Nick Haley, que era la que quedó hasta el final con Donald Trump compitiendo, que hubiera sido una excelente candidata a vicepresidenta con Donald Trump. Yo creo que realmente Kamala tiene grandes posibilidades, ¿no? De poder convertirse en presidente de los Estados Unidos y sobre todo que también favorecería para poderle dar también un poco de equilibrio a la política migratoria, ya que ella es expresión de ello también, ¿no? Entonces, en Exacto. realidad, eh, sus orígenes indios, ¿no? Entonces, que también pesa mucho en estos momentos, que lleva de por sí pues toda una expresión cultural, ¿no? Dentro de ella y eso es lo que también está marcando la diferencia. Yo creo que eh, daba la impresión, como nos ha pasado en el Perú, Luis Felipe, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Que cuando una persona está pues a puertas de tener algún fallo o proseguir con una investigación muy delicada, bueno, la salida más rápida que se encuentra es postular, ¿no? Es postular y Así tratar es. de, digamos, detener un poco las cosas a través del poder político, ¿no? Cuando uno postula. Más o menos eso es lo que daba la impresión de Donald Trump cuando sabemos los cargos que se le ha imputado, esto no es una novedad, ¿no? ¿No? Y lo curioso es que quiere volver a postular a la presidencia y creo que la intención no es tanto querer volver al poder político porque le interese Estados Unidos, sino porque realmente hay otros temores fundados que vienen detrás, que tiene que ver con la parte legal, como tú lo acabas de describir. Por otro lado, ¿cómo se está moviendo Así la es. población estadounidense? ¿Cómo aprecias tú, estando allá en California, ahora, digamos, no se va a pasar por alto el intento de asesinato a Donald Trump? Ya, eso no se va a pasar por alto. La directora de esto, de, El ¿cómo servicio le llaman secreto. ahí? La directora El servicio secreto. el servicio secreto acaba El de servicio renunciar, secreto. ¿no Sí, es cierto? El exacto. FBI está en ciertos problemas, que no puede dar una explicación razonable de lo que Así está es. sucediendo, entonces todavía no tiene elementos contundentes y ya debiera tenerlos, ¿no? Pasados los días, entonces tampoco es que se pueda pasar por alto un intento de asesinato a un candidato Así presidencial, es. ¿no? Entonces, Así digamos, es. represente lo que represente Donald Trump, es una persona que estaba en un meeting e intentaron asesinarlo. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo conjugamos, ya tú lo acabas de adelantar, pero cómo se mueve en estos momentos la población estadounidense? Mira, falta mucho para las elecciones, ¿no? O sea, parece que falta poco, pero realmente de acá al primer martes de noviembre son muchas semanas que vienen. Van a haber dos hechos importantes en las próximas semanas. En primer lugar, la convención de los demócratas, que es el 18-19 de agosto, donde creo que va a ser importante el apoyo o el respaldo que le van a dar los delegados de los demócratas que habían ya apoyado a Donald Trump en las elecciones, perdón, a John Biden en las elecciones internas, tiene un 90% de delegados y ese endose va a ser importante porque ahora mismo ya le han endosado el apoyo los Clinton, Barack Obama y otros importantes líderes demócratas a Kamala Harris. Eso va a ser un hecho importante, pero el otro hecho va a ser justamente
la sentencia contra Donald Trump, que él va a saber utilizarlo políticamente, porque no solamente en los últimos días ha dicho que esta es una persecución del gobierno, sino que ya desde hace varias semanas o meses viene diciendo que las investigaciones que tiene por diferentes acusaciones es una persecución del gobierno, lo cual es falso, porque él ha cometido delitos federales, porque, por ejemplo, llevarse los archivos de secreto de Estado a su domicilio cuando no han debido de haber salido de la Casa Blanca. Suficiente eso. Y sobre eso no se le está juzgando. Recién se le ha juzgado sobre el tema de la violación a una persona, a una periodista, y sobre el hecho de haberle dado dinero a la actriz pornográfica para que guarde silencio. Entonces, esos son los delitos que lo han juzgado. Y yo creo que va a ser importante por eso que va a pasar en las próximas semanas. Ahora, Donald Trump está siguiendo su mismo discurso, increíblemente. Por ejemplo, hace un par de noches, justo miércoles en la noche, atacó a Kamala Harris, porque dijo en un meeting en Pensilvania que no se va a dejar que una mujer mentirosa como Kamala Harris llegue a la presidencia y que renuncie. Ok, hasta ahí puede ser aceptable, ¿no? Porque es vicepresidenta, responsable política de un gobierno, digamos, carga el activo y el pasivo de un gobierno que está saliendo. Pero agregó, inclusive dijo, porque es mujer. Entonces se fue contra las mujeres. Es decir, no es porque es Kamala Harris, sino porque es mujer. Y eso golpeó, porque hay grupos de mujeres, mi querida Leslie, que Claro. estaban apoyando a los republicanos y que ahora se están volteando en favor de una mujer, justamente porque estas mujeres se ven insultadas también por alguien como Donald Trump, que a pesar del Pero sí, atentado y a puede pesar de ser sus de Donald sentencias, Trump. exacto, sigue siendo el machista, el Eso, discriminador contra las discriminación. mujeres, el agresivo contra las mujeres, Así es. y eso no lo va a parar. Entonces, aquí es justamente donde viene el punto de quiebre, que en Mm, un debate, porque mucho mejor polemista es Kamala Harris que Donald Trump, sí. en un debate lo que puede hacer Kamala Harris es hacerle pisar el palito para que se vaya en contra de las mujeres, para que se vaya con el grupo étnico-racial y eso se aproveche, por ejemplo, para que ella pueda levantar la votación. Aún Entonces, más. yo creo que lo que viene mucho más, yo creo que lo que viene en las próximas semanas va a ser muy Muy interesante. determinante. Agregado, ¿Ah? Muy a- a- determinante. sí, además agregado de que no solamente vienen las elecciones presidenciales, vienen las elecciones generales del cambio total de la Cámara de Diputados, que son Así es. 435. Y viene también la elección de un tercio de la Cámara de Senadores, que se van a cambiar como a 33 senadores. Entonces, claro, cada candidato a diputado o a senador está haciendo su propia campaña, pero ahora que ya se tiene claro el panorama de la candidatura de Kamala Harris para la presidencia, obviamente estas campañas vienen de la mano también para que se pueda votar en favor de Kamala Harris, porque cuando estaba todavía lo de Biden, Ajá. habían algunos candidatos a senadores que no querían que Biden que vaya a la reelección de su propio partido. Ahora que ya todos están aceptando a Kamala, eso, las campañas de los diputados y los senadores, creo que va a servir mucho más para empoderar a Kamala Harris ante la sociedad. Finalmente, Luis Felipe, hay un aspecto que también no se puede dejar de mencionarlo, ¿no? Y va a estar, yo creo, en la agenda, y ya lo ha dicho Donald Trump, con relación a cómo Biden ha manejado los conflictos con Israel y con Ucrania. Yo creo que eso va a ser uno de los puntos muy discutibles, debatibles en el debate político que pueda tener Trump por un lado y Harris por otro, ¿no? Es evidente que Biden políticamente se ha visto muy imbuido, ¿no? Complicado en el apoyo a Israel, sobre todo por las consecuencias, ¿no? Que estamos teniendo nosotros, o sea, que hemos visto con relación al, al conflicto y sobre todo a esta respuesta de defensa de Israel. Entonces, claro, el presidente Biden no los ha asesinado, no los ha atacado como persona, pero su administración ha apoyado a Israel en un primer momento, ha vetado, ¿no?, en favor de Israel en el Consejo de Seguridad,
ha evitado muchas cosas que debieron darse cuando se le pidió, ¿no?, en el Consejo de Seguridad. Entonces, todas estas incidencias, ¿crees tú que también no han influenciado como para que Biden dé un paso al costado? ¿Y cómo es que ahora Kamala Harris podría tener un buen manejo en este escenario que yo sé que Trump se lo va a sacar en cara, ¿no? No ha influido mucho, y te voy a decir por qué. Porque la política exterior de Estados Unidos, a pesar de que el responsable es el presidente, normalmente se maneja por consenso entre los dos grandes partidos, el republicano y el demócrata. Y prueba de ello, mi querida Leslie, es que hace 2 días estuvo el primer ministro Netanyahu dando un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, donde estaban los senadores y los diputados. Y quienes más lo aplaudían eran los republicanos. El presidente de la Cámara de Diputados, que presidió la sesión del Congreso, era el que tenía muchas más palabras de elogio contra Netanyahu, por ejemplo, de lo que Biden en su momento puede haber dicho. Pero aquí hay un detalle, y esto es importante ver, que Kamala Harris, ella le corresponde como vicepresidenta constitucionalmente de Estados Unidos ser la presidenta de la Cámara de Senadores. Y a ella le correspondía, por ejemplo, estar en esa sesión presidiendo la sesión de Congreso de recibo al primer ministro Netanyahu, y no llegó. Y eso te muestra hasta qué punto ella está, digamos, respaldando o no lo que está pasando entre Israel y Palestina, porque ella tiene dentro de su agenda social la protección a la niñez, la protección a mujeres, y un grupo de demócratas no llegó a la sesión conjunta y hubieron protestas en las calles. Entonces, la política exterior en ese sentido, Donald Trump está apoyando a Israel. Él no está apoyando a Palestina, él apoya a Israel, Ah, no, sí, claro. porque esa es la política de Estado, digamos, de Estados Unidos. Entonces, este no va a ser un tema que pueda salir en la campaña. Lo que podría salir en la campaña, tal vez es el tema de Rusia y Ucrania, ¿no? Podría ser eso más bien, más que el de Israel-Palestina. Y porque al final, como vuelvo a repetirte, la agenda de las relaciones internacionales se manejan entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, los comités de relaciones exteriores. Y prueba de ello es lo que pasó hace un par de días en el Congreso. Ahora, Kamala Harris no la va a tener fácil, porque dentro del grupo opositor demócrata en el Congreso a la visita de Netanyahu es el grupo que acá los catalogan como los socialistas dentro del Partido Demócrata. Es la gente de más liberal, más de izquierda, que cree en favor de la paz, el derecho al aborto, las Pero no es libertades, los izquierda derechos humanos. radical, no, Exacto, no es fue una izquierda izquierda que está dividida entre una un poco radical y otra un poco más media, digamos, pero que están radical. juntos en ese sentido. Y Kamala es una persona muy inteligente que ha sabido leer esto, y yo creo que porque ella dijo de que no se presentó a la sesión del Congreso por temas de agenda, por la campaña, pero cuando se trata de un respaldo político de Estados Unidos hacia un país, todo el mundo deja su agenda política y va al Congreso a perseguir la sesión, pero ella no fue. Y Ese es ese un es un punto que síntoma. en su momento, claro, ese es un punto que en su momento Donald Trump puede aprovechar para atacarle a ella, y Claro. Kamala va a tener que fijar una posición dentro de la política exterior de Estados Unidos sobre el conflicto de Israel con Palestina. Va a ser muy interesante esperar ese momento. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Te estaremos convocando entonces a cómo se desarrollan los escenarios posteriores a esta presentación de Kamala Harris, que ha sido todo un fenómeno. Muchísimas gracias realmente por contarnos estas incidencias y el impacto que viene generando Harris en el proceso electoral de los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Luis Felipe. Estaremos prontamente enlazándonos nuevamente contigo para comentar los escenarios que se vienen ya de manera posterior. Muchas gracias a ti y encantado de la vida. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.